Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Como siempre estamos reflexionando desde la palabra de Dios, el Evangelio de Marcos, que nos invita siempre, ¿verdad?, a conocer lo que nos quiere transmitir la teología en este sentido en la vida cristiana de la comunidad. Nosotros estábamos mirando las cualidades del camino, este tercer paso, este tercer elemento dentro de la estructura que nos da a conocer el evangelista Marcos. Es en camino, ¿verdad? El primero era el desierto, el segundo teníamos entonces el aspecto de lo que nosotros consideramos la Galilea, donde comienza toda la cuestión de la misión de Jesús, y el tercero, entonces, estamos en camino. Ahora, como nos presenta el evangelista Marcos, dice, ser un obstáculo para creer en mí es ser un obstáculo para entrar en la vida o en el reino. Es decir, que aquí lo principal y lo elemental es la adhesión a Jesucristo. Y entonces nos estamos centrando en este aspecto de la adhesión, creer. El amén que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento significa para nosotros y para la vida cristiana un adherirse a Jesucristo. Es entonces casi pensando en este camino, pensando en este seguimiento de Jesús, que elemento esencial es el creer. Elemento esencial es el ponerse en camino, pero desde un amén, desde una adhesión total a Jesucristo. Vean, entonces indicativo y ya por la ñanderapea lleva del creer, del seguir a Jesús. Es elemental y fundamental. Luego, esta identificación que nosotros tenemos, ¿verdad?, del creer en Jesús, resulta más evidente en el episodio del famoso joven rico que no quiso seguir a Jesús. Aquí entonces ya tenemos, ¿verdad?, caminar. Y esto nos presenta, ¿verdad?, San Marcos, capítulo 10,
del 17 al 31, del 17 al 31, del 10. Vamos a mirar un poco lo que nos dice esta narración. Dice así: cuando se puso en camino, hasta utiliza, ¿verdad?, la palabra en camino siempre, un Jesús que está continuamente caminando, buscando al hombre, buscando a la persona. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre. El hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Jesús lo miró con amor y le dijo: solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque tenía muchos bienes. Esto entonces nos presenta el joven rico, ¿verdad? O sea, es una propuesta del Señor para seguirlo, pero sin embargo, él que rechaza esta situación. ¿Por qué? Porque le está pidiendo un cambio. Le está diciendo: ve, vende lo que tienes, dáselo a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Entonces es un obstáculo, ¿verdad? Si uno no cree, esto es creer, esto es adherirse, porque dice entonces creer en Jesús. Atención, entonces es aquí donde nosotros tenemos que entrar y tenemos que entender bien la idea que nos quiere transmitir el evangelista. Creer en Jesús es un adherirse, es un seguimiento. Por eso este tercer elemento es fundamental en el Evangelio de Marcos. Es seguir a Jesús. No es solamente escuchar o no es solamente decir: sí, ya ya porque soy cristiano, ya llevo bautizada, ya por la primera comunión, la confirmación, ya me da ya hay cope. Entonces, como diciendo que el aspecto sacramental simplemente ya nos da todo. Y sin embargo, no, ¿verdad? O sea, nosotros aquí nos damos cuenta que el creer en Jesús, entonces, en esta adhesión significa realizar, obrar, actuar de acuerdo a esa condición del ser cristiano. Por eso te dice que es un obstáculo para aquel que no se entrega totalmente y no vive de acuerdo a aquello que cree. Si yo no estoy viviendo de acuerdo a aquello que yo digo que creo, evidentemente que no lo estoy haciendo. Entonces, esto es un obstáculo para la vida cristiana, absolutamente. Esta identificación, entonces, nosotros la vemos así mucho más evidente en este pasaje que acabamos de leer del joven rico. Ahora, por una parte nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? El joven es cumplidor de esta vieja ley, ¿verdad? Porque él dice directamente en el 10:20 dice: pero todas estas cosas, el hombre le respondió: Maestro, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. Todo esto yo ya lo he cumplido desde mi juventud. ¿Verdad? Y entonces aquí le sale Jesús al camino y le presenta esta nueva propuesta, ¿verdad? Por eso le está diciendo en el versículo 17, cuando un Jesús que se pone en camino, es el seguimiento, este hombre se arrodilla ante él. Es interesante también el hecho de arrodillarse ante el Señor. Quiere decir que uno directamente está con buenas intenciones entonces. Muchas veces y las cosas. Tal vez tenemos buenas intenciones. El problema es cuando nosotros lastimosamente, dentro de esas buenas intenciones, no hacemos bien las cosas porque nos falta formación, nos falta educación. Yo conozco muchos, ¿verdad?, que se van de repente detrás de estas sectas, ¿verdad?, que les atrae las sectas. No es que son personas malas, no es que son personas, que no quieren saber nada de Dios. Al contrario, son personas buenas, son personas que se han bautizado, son personas que han hecho su primera comunión. Pero ¿qué es lo que pasa? Y justamente les falta el aspecto de la educación, del conocimiento. Por eso que esa frase que suelen decir por ahí, que me parece muy acertada, ¿verdad? El católico ignorante, futuro protestante, dicen así. Y claro, cuando somos ignorantes y no sabemos verdaderamente, lastimosamente, nuestra fe, entonces cualquier ideología o cualquier propuesta, ¿verdad?,
justamente porque tenemos esa inquietud. Queremos conocer algo más, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que tienen un corazón bueno. En realidad no es que tienen un corazón malo, sino que ese deseo de hacer bien las cosas, solamente que les faltó la educación. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Le pidió al cardenal. El cardenal Pietro Parolin ordenó a estos 29 sacerdotes del Opus Dei en una basílica de Roma. Antes de comenzar leyeron una carta que había enviado el Papa Francisco para la ceremonia. Le ruego que transmita también a los nuevos sacerdotes, a sus familias y a todos los participantes en la celebración mi bendición apostólica. Durante la misa, como es tradicional, el rector del seminario donde han estudiado los iba llamando uno a uno y ellos se levantaban y respondían en latín: aquí estoy. Joseph Aloysius Benito Roldán. Ero commosso quando ho sentito il vostro ad sum. Sono qui presente, ma non è soltanto una presenza fisica, è per dire al Signore: ci sono anch'io, puoi contare su di me, perché ti offro tutta la mia vita per la missione che mi hai affidato. El rito es muy solemne. Se invoca a los santos para que ayuden a los futuros sacerdotes. Ellos rezan postrados en señal de humildad. Luego, uno a uno, se acercaron al cardenal, que les impuso las manos. Justo después fue la oración consacratoria. Desde ese momento eran sacerdotes y por eso se revistieron con la casulla para celebrar la misa. De hecho, esta ceremonia fue también su primera misa como sacerdotes. Antes de concluir, el prelado del Opus Dei envió un saludo a todos los participantes. Lo dico soprattutto ai genitori dei nuovi sacerdoti. Grazie per aver collaborato con Dio nel far germogliare nei vostri figli la vocazione sacerdotale. Muchos de los nuevos sacerdotes echaron de menos a sus familiares que no pudieron viajar a Roma a causa de la pandemia. Uno de ellos era Claudio. Su familia siguió la ceremonia a través de internet y le envió un mensaje. Lamentablemente Italia está cerrada a toda América o casi toda América y entonces se van a reunir desde el viernes en la noche en casa de mi madrina, mis primos, mis tíos, mi padre. Entonces dijo, y seguro les pedirá una cosa muy grande a estos sacerdotes, que les manda una cruz tan grande en estos momentos. Dice, pero se ve que los quiere crecer y por lo mismo pues se ordenan en estas circunstancias. Dice, pero por eso estamos muy contentos, porque es una garantía de fidelidad. Para estos 29 sacerdotes comienza una nueva vida. En estos días se marchan de Roma para trabajar en sus países. Y se manifiesta. Este era el aspecto del emperador Nerón, quien inició la persecución que llevó a San Pedro al martirio. Y este es Trajano, el emperador soldado que llevó más lejos las fronteras del imperio. Y así era Marco Aurelio, el filósofo. El artista canadiense Daniel Bochart ha aplicado las últimas tecnologías a estatuas de los emperadores para reconstruir su rostro. Explica que el inicio de este proyecto fue el coronavirus. Me puse a trabajar en esto porque en Canadá el coronavirus ha llevado a muchos despidos. Trabajo en la industria del cine y puesto que no se podían hacer grabaciones, tuve mucho tiempo libre y dediqué mi tiempo a aprender a manejar programas de ordenador. Para Daniel es un trabajo más artístico que científico, aunque para realizarlo consultó cientos de fuentes históricas. Se trata de una aproximación a la realidad en la que además tuvo que tomarse algunas libertades, como decidir el color de los ojos o el del pelo. También tuvo que hacer cambios después de consultar a expertos. Recibí sobre todo críticas positivas, pero también negativas, algunas de ellas muy precisas al señalarme que estaba mal informado, así que para la segunda versión hablé con expertos y personas que sabían sobre emperadores. Daniel ha recreado 54 rostros de emperadores romanos.
son los que gobernaron entre el 27 a.C. y el año 285. Ellos fueron entonces los hombres más poderosos del planeta. Son los rostros de personas cuyas decisiones marcaron el futuro de Occidente. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Alcanza tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Espera, desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo lo hermoso que es tu amor. Tendré mis manos sin cansancio, tu historia entre mis labios y fuerza en la oración. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Por no saber de ti. Por no saber de ti. Y así en marcha iré cantando por pueblo
siglos predicando tu grandeza, Señor. Señor, tengo alma misionera, condúceme a la tierra que tenga sed de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos entonces reflexionando sobre este evangelio, el de San Marcos, que nos presenta en esta tercera parte el camino, ¿verdad? Y aquí cuando nos está diciendo en este versículo 17, que es un Jesús que está caminando, un Jesús que está llamando también, este muchacho que se arrodilla ante el Señor, decíamos, y al mismo tiempo le dice, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? O sea, tiene una preocupación, tiene un buen deseo, ¿verdad?, del corazón. Pero vuelvo a insistir lo que dijimos en el bloque anterior. Decíamos que muchas veces lo que nos falta es verdaderamente la formación. Nos falta la educación. Nos faltan aquellos elementos que nos ayuden a hacer un camino, ¿verdad?, de adhesión total a Jesucristo. Pero esa adhesión total a Jesucristo quiere decir también formarnos en la vida cristiana. Vuelvo a repetir algo que dije en los cursos anteriores, pero la repetición siempre ayuda. No se olviden que la vida cristiana se basa como un vehículo sobre 4 ruedas. Entonces el fundamento, ¿verdad?, de la vida cristiana, como estas 4 ruedas de los vehículos, pedalañan de la jain. Y cuando deben de ruedas, entonces ya le pudimos cambiar, tener infran. Entonces la primera era el querigma, ¿se acuerdan? El segundo es la catequesis, y ahí está el aspecto intelectual, de la razón, de la formación. Catequesis quiere decir eso, formación, categeo, la resonancia en el corazón y en la vida de lo que el Señor nos propone, porque el querigma es la adhesión, es el amén, creo verdaderamente. Pero cuando yo creo ante este llamado querigmático, entonces me pregunto, ¿y qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y para hacer algo nosotros tenemos que conocer qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que hacer. Entonces nos lleva directamente a una formación. Pero decíamos que también la formación no es todo, ¿verdad?, sino que la formación es simplemente el segundo momento. 2 ruedas la mola, de cosas. El tercero es el aspecto de la liturgia, decíamos, tenemos que celebrar. Lo que nosotros conocemos en la vida cristiana no es para guardarlo simplemente en la cabecita, en la razón. No. Entonces, ¿verdad?, el tercer elemento, que es la celebración. Ya yo yujuana comunidad haisha, ya güero peñan de yara, hoy me hañan en idea, lleva a peñan de mombarete. El hecho de celebrar siempre nos da la alegría y nos une más como comunidad, como familia. Nosotros no nos relacionamos simplemente con la razón, ¿verdad?, sino que nosotros somos sentimiento, nosotros somos celebración, somos fiesta, somos encuentro de personas, pero también hay momentos en el cual ya ya dialoga, ya de verdad, o sea, el hecho de entrar en elementos razonables. Y luego no basta también solamente la yahuya paguasuña, de cuetente coape, y al final nos volvemos sectarios, no. Sino que el hecho de la liturgia, de la celebración, ahora nos lanza hacia el cuarto paso, y el cuarto paso y el cuarto elemento es justamente lo que nosotros le llamamos el aspecto de la diaconía. La diaconía. Entonces, el diácono es que después de encontrar a Jesucristo, después de entrar en este aspecto de la celebración, ahora entonces se lanza, ¿verdad? Es el lanzarse.
Y lanzarse significa, en este sentido, justamente dar a entender que tenemos que prestar un servicio. Tenemos que prestar un servicio. Y es ahí donde volvemos al caracú y la esencia de la vida cristiana. Porque tanto el judaísmo como el cristianismo, el elemento fundamental hacia donde estamos apuntando nuestro GPS siempre es la comunidad. Y la diaconía siempre te abre ese servicio hacia los demás, hacia los otros. Y aquí sí nosotros ya podemos entender toda la diversidad de comunidad que podemos encontrar. La comunidad como grupo donde estamos, donde nos encontramos. La comunidad como un grupo un poco más amplio de esa comunidad, de los vecinos, del barrio. La comunidad que nosotros entendemos, un país, una ciudad, o la iglesia toda, o la iglesia particular, o mi capilla, o mi barrio, o mi oratorio, ¿entienden? O sea, eso ya vamos a ir entrando después en detalles, pero siempre apunta hacia la comunidad, el servicio. Yo puedo prestar el servicio en mi propia casa, esa ya es mi comunidad, a mi esposa, a mis hijos. Puedo prestar el servicio a las personas, a mis vecinos, a esa persona, a los pobres que están ahí alrededor, en mi barrio, en mi casa. O yo puedo prestar un servicio también a personas que no tienen nada que ver conmigo, ¿verdad? Y entonces me voy, no sé, a otra ciudad y presto un servicio de voluntariado allí, voy y trabajo con otras personas, ¿verdad? O sea, es la apertura del corazón. Pero ¿de dónde surge todo esto y lo que estábamos diciendo, ¿verdad? De un encuentro personal con Jesucristo. Este joven tiene la buena intención, pero tiene la buena intención porque el Señor le está pidiendo algo más. Él se está quedando y se está ensimismando. Cuando le dice, vende todo lo que tienes, deja todo lo que tienes, luego dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. El seguimiento de Jesucristo entonces implica mucho más que esto. A esa postura, dice, el judío fiel le falta recibir, dar acogida al amor de Jesús, que le invita a desprenderse de todo y a seguirle. O sea que eso es lo que le está faltando. Le falta recibir y dar acogida, ¿verdad? En ese versículo 21, porque él mira, Jesús lo miró con amor. Jesús lo miró con amor, o sea, esto yo ya lo hice todo, dice. Y entonces, venía de Yara, a que no hizo, llegó allá papá, venía de Yara, y ese allá papá. En serio, pero, es decir, estás viviendo ese Antiguo Testamento, lo que el Señor siempre ha pedido, porque en el Antiguo Testamento, atención, que estos son elementos fundamentales, no pensemos que nosotros estamos inventando la pólvora, ¿entienden? El Antiguo Testamento ya te pone las bases esenciales del amor al prójimo, ¿verdad? Haz esto y vivirás, como dirá Jesús, pero ¿desde dónde? Él te está contando la parábola, por ejemplo, del buen samaritano y de una experiencia profunda, ¿verdad?, de generosidad y de caridad que tiene que haber hacia los demás. La universalidad que se abre entonces a todos. Entonces ahí en el 21 dice, Jesús lo miró con amor y le dijo, solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Después ven y sígueme. Pero antes necesita entonces ese desprenderse. Ahora, yo suelo reflexionar también sobre la cuestión, ¿verdad?, de la economía, porque muchas personas les asusta cuando escucha la palabra ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y entonces lo quiere siempre tomar muy literalmente. Recordemos que aquí el evangelista está pasando por encima de todo, es decir, es una formación integral. Está mirando a la persona. Vender, dárselo todo a los pobres, ¿qué significa? No significa entonces solamente, nosotros lo que somos sectarios y miramos solamente un aspecto, que es el aspecto económico, el aspecto de la plata, el aspecto de los bolsillos. Entonces, ¿qué significa para un pobre? ¿No podrá ser cristiano entonces? ¿No podrá vender todo lo que tiene e irse detrás de Jesús? Porque no le coimbebe. A mí los otros venden entonces. Entonces, no quiere decir eso. Significa una donación, significa una apertura del corazón y significa un desprendimiento total de nosotros hacia Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia.
materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Alcanza tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame a donde quieras ir. También te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Te doy mis manos para que tú puedas construir. Te doy mis pasos, llévame
también te doy mis labios para proclamar toda palabra que nos lleve a amar, y que mi voz sea solo para ti. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Quiero abrazarme a ti, Jesús. Quiero abrazarme a tus caminos, buscarte solo a ti, buscarte solo a ti, oh mi Jesús. Buscarte solo a ti, buscarte solo a ti. Oh, a ti, Jesús. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos reflexionando el Evangelio, ¿verdad? La teología de San Marcos, leyendo esta tercera parte según la estructura de nuestro estudio. Una estructura toponímica, es decir, sobre los lugares, los nombres de los lugares. Ahora estamos en el tercer momento, el tercer nombre, en camino. El seguimiento de Jesús que se da en camino. Aquí lo encontramos prácticamente a un Jesús que está buscando. Tenemos el ejemplo, recién hemos hablado del joven rico, que nos habla también de un desprendimiento total. El seguimiento de Jesús significa desprenderse totalmente. Pero también decíamos que es creer en Jesús, creer en Jesús. Pero también nos preguntábamos y decíamos, ¿pero qué quiere decir creer en Jesús? No es entonces ese simple decir, sí, ya verovia hoy, ahora con la santito, yo bautizaba después, sino que el creer en Jesús trae como consecuencia una acción de la vida cristiana con esos 4 elementos que ya hemos presentado, del querigma, de la formación, es decir, la catequesis, de la liturgia, es decir, de la celebración, y sobre todo ese 4º elemento que es de la diaconía. Oye, Shana, y ella pone a Beñandera Villar. Vamos a seguir un poco. El joven, sin embargo, dice, se aleja pesaroso. Oye, pues, lo que Jesús le pidió, lo que Jesús nos pide, o lo que Jesús pide a cada cristiano, es bastante difícil, porque le dice el vender todo lo que tienes significa el despojarte, vos te despojás como persona. Y entonces, él no le sigue a Jesús, no le sigue a Jesús. Esta es entonces la parte que nos presenta el evangelista, pero como opuesto a lo que es como propuesta, porque la propuesta es del seguimiento de Jesús. La característica es el ponerse en camino detrás de Jesús, creer en Jesús. Pero aquí él no sigue a Jesús. Y por lo tanto, de aquí viene la dificultad a los ricos para entrar en el reino de Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿dónde está la dificultad para seguir a Jesús? Y justamente esta dificultad para entrar en el reino de Dios está en el hecho de que nosotros nos encerramos en nosotros mismos. Nosotros no damos ese paso hacia los demás. Nosotros entonces estamos en nosotros mismos, encerrados en nosotros mismos. Las riquezas, atención, son un obstáculo para seguir a Jesús y para entrar en el reino. La riqueza de por sí, cuando nosotros simplemente nos preocupamos y miramos simplemente en aquello que nos conviene, que para nosotros es nuestra seguridad, porque la riqueza pues, es esa característica la que nos vende. Que nosotros pensamos que a través de las riquezas nosotros estamos súper seguros. Nosotros nos sentimos, ¿verdad?, como realizados. ¿Por qué? Porque tenemos esa seguridad, aunque sea una seguridad un poco falsa, ¿verdad? No es esa verdadera seguridad. Y entonces, esto es lo que nos pone como obstáculo para ese desprendimiento.
nosotros nos aferramos a las cosas del mundo. Nos aferramos incluso a nuestro tiempo. Eso también es una riqueza. Nos aferramos simplemente a nuestras actividades. Nos aferramos a las cosas que nosotros queremos hacer. Y nos cuesta abrirnos ¿a quién? A la comunidad. A la comunidad. No sabemos dedicar nuestro tiempo a los demás. Y entonces cuando nos aferramos, cuando nos cerramos, cuando nos quedamos dentro de nosotros mismos, ciertamente que estamos haciendo lo que nos dice aquí el Evangelio. Estamos siendo un obstáculo. Estamos siendo un obstáculo. Encontramos obstáculos concretos que son riquezas nuestras, que nosotros consideramos nuestras propias seguridades. Entonces, por lo tanto, es imposible, si no le seguimos a Jesús, entrar en el reino. Son obstáculos para el reino. Ahora, con esta identificación, queridos amigos, el cristianismo ha dado un gran paso adelante hacia una supresión de la escatología. Esto sí que es bueno que sepamos, ¿verdad? Y vamos a explicar mejor por qué es una supresión, ¿verdad?, que se da a la escatología. Esa esperanza cristiana no se va a cifrar ya en el retorno del Cristo, sino en el seguimiento. Vamos a ver un poco y vamos a explicar. Aquí hay dos elementos que nos pueden ayudar muchísimo, ¿verdad?, a entender mejor nuestro caminar de la vida cristiana, que hasta ahora nosotros, a pesar de que ya pasamos 2000 años de cristianismo, si nosotros no nos formamos, si nosotros no nos educamos, ciertamente que vamos a seguir siempre un poco como en la nebulosa. Y entonces con esa famosa frase, ¿verdad? El católico ignorante, futuro protestante, o sea, protesta por cualquier cosa, porque no entendéis. Entonces comienza a protestar sin saber que el fundamento está todo aquí, ¿verdad? O sea, tranquilamente, la uno oreja, entonces vas a encontrar la respuesta, Realmente, siempre vas a encontrar toda la respuesta desde el Evangelio de Jesucristo. No hace falta que te vayas detrás de otras sectas, detrás de otras ideologías en realidad, o de propuestas diversas, como dice Pablo. Aunque un ángel venga y les predique algo que es diferente a aquello que yo les dije, de Pablo, aquello que yo les prediqué, ese sea un anatema, así luego le llama. Hasta un ángel lo anatemiza, ¿verdad? Anatema, quiere decir que sea maldito, y Pablo, maldito. Aunque sea un ángel que venga y les proponga algo diferente a aquello que yo les he predicado. Imagínense lo que nos dice Pablo. Y eso es lo que pasa muchas veces, lastimosamente, porque eso es porque no nos formamos, lastimosamente. Y entonces te vienen con propuestas así, ¿verdad? De aquí para allá, un caramelito, un dulcecito, ante situaciones, ¿verdad?, en que nos encontramos por A o por B motivo y que no supimos acompañarnos. Viste que es la comunidad. Porque normalmente la gente que va a la secta, ¿qué es lo que te dice? Lo primero que te dice es, yo no encontré, dice, en mi iglesia, o yo no encontré en fulano de tal. Entonces, márela un boyaina, y justamente un boyá la comunidad, ¿viste? Viste que la comunidad es esencial y fundamental. Pero recordemos que también vos sos comunidad. Y entonces es cuestión de buscar, es cuestión de formarse, es cuestión de que nosotros entonces estemos preparados como comunidad para poder dar pasos concretos. Nadie es dueño de la verdad, sino que solamente Dios, que nos va revelando, y justamente nos va revelando a cada uno de nosotros a través de la comunidad. Y por lo tanto no hace falta ir detrás de otras ideologías o de otras ideas o de otras propuestas, porque si nosotros lo hacemos en serio, vamos a encontrar a este Jesús que nos da la respuesta allí donde estamos, es decir, en ese grupo de nuestra propia comunidad. Queridos amigos, volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria agosto 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Desde el desierto suena una voz que llama a la conversión. En los valles muertos vida nueva habrá, el polvo florecerá. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío y espero, mi fuerza es la oración. Descanso en tu corazón. Creo en ti, tú me has sanado. Por la cruz he sido salvado. La victoria está en la resurrección. La muerte no podrá contra el amor. Desde las montañas se asoma el sol que alumbra con su esplendor. En los días grises la luz llegará, los miedos disipará. Siempre a mi lado tú estás. Si caigo, me levantarás. Confío
muerte no podrá contra el amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Marcos. Estamos mirando sobre todo lo que significa el seguimiento de Jesús. Hay dos elementos importantes. Por una parte decíamos que hay una supresión de la escatología y esto se explica y ahora se cambia por la cuestión de la esperanza de hacer un camino. La esperanza que tenemos nosotros entonces, no ya de una acción directa de Dios que tiene que actuar aquí y ahora. Porque upean la escatón, pendemando aba. El escatón quiere decir, dentro de una historia lineal que nosotros venimos celebrando en nuestra propia vida, ¡pum! Entonces es como algo que corta. Ese es el escatón, es la realización, es la planificación, la escatología. Sin embargo, ahora Marcos te va a presentar dentro de una comunidad que estaba muy preocupada. Atención, estamos ya en el año 70. Ellos durante todo este tiempo de la muerte de Jesús, que había predicado el reino de Dios y la realización, porque estamos dentro de un movimiento apocalíptico, y el Apocalipsis nos presentaba la intervención de Dios ya en nuestra historia. ¿Verdad? Como hasta ahora, entonces, muchas sectas y muchos, incluso de nosotros mismos, ¿verdad? Podemos pensar y miramos el cielo y vemos una nube negra o vemos, no sé, cualquier dibujito ahí de la nube y ya decimos cualquier uroré. Entonces decimos que ya está el fin del mundo, que yo pátama hoy, que ya joa pátama, que pea que amoa, por cualquier cosa, ¿verdad? Después pasa todo y no vino ese fin del mundo que estaba diciendo, ¿verdad? Y no vino. ¿Cuántos? ¿Y cuántas historias de estas nosotros ya hemos vivido y que hemos pasado? No sé cuántas veces yo ya tendría que haber muerto, por decir así, a causa del fin del mundo, del escato. Justamente Marcos corrige esta situación. Marcos nos enseña y nos dice, atención, dice, esta identificación del cristianismo nos da un paso importante. El paso importante es la supresión de la escatología, pensado por lo menos de esta manera como muchos lo estaban haciendo. El escatón, ¡pum!, la irrupción de Dios aquí y ahora en este momento. ¿Y cómo se da? ¿Y cómo se cambia? Y se cambia por esto del seguimiento. ¿En qué va a consistir entonces el escatón para nosotros? El escatón va a ser la irrupción de Dios, en todo caso, en tu vida, en este momento, con su acción ahora. Y entonces es lo que nosotros le llamamos la metanoia, el cambio de mentalidad, la forma de ser. O como lo llamaba el hebreo, ¿verdad? Del shub. El shub quiere decir cambio de dirección. Totalmente diferente la dirección. Es decir, es cambiar dirección. Eso quiere decir la conversión. ¿Viste? Conversión. Versión conversa, o sea, en forma opuesta de aquello que yo estaba haciendo. Ayapoina iba ahí a peoto, entonces cuando ayapo del otro lado. Me iba hacia la izquierda, ahora me voy totalmente hacia la derecha. Entonces, se dan cuenta, shub, dar vuelta, cambiar dirección. O también decíamos con la cuestión del escatón, que significa ahora, aquí y ahora, la presencia de Dios, pero no como una irrupción y como un fin del mundo, final del mundo, sino que ahora se cambia por esta otra terminología que se llama y se dice el camino, o sea, el seguimiento de Jesús. El seguimiento de Jesús. Este es el tema teológico esencial y fundamental que se nos presenta a través del Evangelio de Marcos en esta tercera parte. Por lo tanto, la esperanza cristiana, escuchen bien, la esperanza cristiana, no se va a cifrar ya en el retorno de Cristo. Porque todos como están esperando entonces apocalípticamente, según el pensamiento apocalíptico, ya, ahora, dale, en este momento, tiene que aparecer, tiene que venir, y montado en caballo, o no sé qué cosa. Cuántas cosas que la gente ve y que lee el Apocalipsis, no sé qué otras cosas leen por ahí, ¿verdad?
Y entonces, ¿cuál podemos ir? Esa va a uta peñan de llanas, que yo uma, que tú, que yo llama, que tú, que las nubes, que pea, que ni tumbama, que uma, pese ñañe. Pero eso es falta de formación, falta de educación, falta de estudio, justamente. A pea con la yeye poseína con angallepas, entonces, yeye pitazoñan, ni bepañas, endumías, ya echan, va para peñan de yara, yeruren, de verdad. Entonces, en la medida en que hacemos ese camino, vamos a entender mucho mejor, porque Marcos, aquí en su teología, este aspecto de la escatología, del escatón, de la intervención de Dios, lo va cambiando y lo pone ya no tanto en el retorno de Cristo, en este momento, ¿verdad?, sino lo pone en el seguimiento. La acción y la fuerza entonces del escatón, del cambio en el cristiano, se realiza en un seguimiento, en el seguimiento de Jesucristo. Y por lo tanto es eso lo que te va a llevar al cambio de vida, al cambio de nuestra familia, al cambio de nuestra sociedad. Pero entonces estamos en camino. Tercer elemento según San Marcos. Y es ahí en ese camino es donde nosotros nos vamos a encontrar con Jesús. Y al encontrar con Jesús es en este camino en que nosotros entonces nos ponemos las pilas, ¿verdad? Nos ponemos las pilas para cambiar y para ser diferentes. Llegar entonces a pertenecer plenamente al reino en este más aquí de la existencia. Subrayen eso, por favor. En este más aquí, porque Ñandeco ya es siempre en el más allá. Porque siempre el escatón para nosotros pues, es la muerte y el final del mundo. Y hasta ahora la gente piensa en esas cosas. Y a uno me preguntan así, pero con buena intención. O sea, no es que lo hacen con mala intención. Está bien que preguntemos y ojalá que todos nos preguntemos y que todos hagamos estos cursos bíblicos, sigamos, escuchemos, leamos y procuremos entender. El escatón siempre lo proyectamos entonces como una intervención de Dios, pero con esa intervención de Dios que trae lo que le llamamos el fin del mundo. Y entonces, evidentemente, que ya te está hablando y te está proyectando hacia el más allá. Te proyecta hacia el más allá. Remanoma, Opama, Ocapupama. Entonces, Nañime, Moabima, Ababe. Eso es lo que estamos pensando y de eso estamos hablando. Pero, sin embargo, cuando se cambia el escatón, esto del final, ¿verdad?, de los tiempos, y entonces estamos cambiando a un seguimiento, el reino de Dios entonces es más del aquí y ahora, no en el más allá, sino en el más aquí, vamos a decir aquí, ¿verdad?, en el más aquí. Y esto entonces, queridos amigos, es lo que hoy le pedimos al Señor, que nos siga iluminando y nos siga ayudando. Por el día de hoy vamos concluyendo nuestra reflexión sobre este evangelio tan lindo, tan bueno de San Marcos, dentro de su estructura del desierto, de la Galilea, en camino que nos va a llevar justamente después a lo elemental y fundamental. Y ahí sí vamos a hablar de un escatón, porque ahí sí que ya es un encuentro personal, tú a tú con el Señor, ¿verdad?, nuestro verdadero escatón, que es Jerusalén. Por el día de hoy, entonces, nos despedimos, les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.